Bueno, a ver, nosotros vamos a compartir con ustedes los resultados, este tema de los procesos de diálogo, que es el centro de esta mesa, es compartir con ustedes una investigación que acabamos de terminar, organizada por la red LALIX y financiada por CITED, que es este organismo iberoamericano de ciencia y tecnología. Entonces les voy a compartir, los resultados están en ese libro que está ahí sobre la mesa, que también está en forma electrónica, en la página de LALIX y también en la página, en la biblioteca digital de Claxo, porque estoy hablando despacio por la traducción, porque lo publicamos junto con Claxo. Entonces, lo que les voy a presentar muy rápido es un poco el marco teórico de nuestro proyecto de procesos de diálogo para poner sobre la mesa el tema de la necesidad del diálogo entre las comunidades de ciencia, tecnología e innovación. En verdad, la presentación de Pablo en la última sesión estuvo muy relacionada con esto que nosotros venimos haciendo, de que tienen que dialogar las comunidades de ciencia científica, tecnológica, de innovación, la comunidad también de funcionarios públicos, para el diseño de las políticas públicas, en este caso de ciencia, tecnología e innovación. Y hoy cada vez más se habla del tema de la política pública. ¿Sí? Hace 20 años no se hablaba de política pública, se hablaba de política de ciencia, tecnología e innovación, de política industrial, pero ya hace unos años que se viene hablando de política pública. Y parte de esto de hablar de política pública, en el centro está la participación pública, o sea que haya una participación de los stakeholders, aquellos involucrados que van a ser afectados por las propias políticas. Entonces, para que haya participación pública, y la participación pública es algo que viene sucediendo en la región de América Latina y el Caribe ya hace algunos años, ¿no? Algunas formas de participar, algunos mecanismos de participación pública son muy débiles. Eso de que te pongan en la web, por ejemplo, hacer una consulta y que uno en la página de la web pueda decir su opinión sobre un programa de gobierno. Bueno, es participación pública, es un mecanismo de participación pública, pero es muy light ese mecanismo y realmente pues los hacedores de política, los funcionarios públicos, pues casi ni se enteran de lo que los stakeholders opinan y cargan en la red como resultado. Hay otras formas de participación pública que suponen la generación de consensos, cuando pues se reúnen varios actores, stakeholders de distintas comunidades con los funcionarios públicos y entonces, bueno, ahí ya se interactúa y se busca llegar a un consenso sobre cuál es la mejor política para alcanzar un resultado. Entonces ya cuando hablamos de mecanismos que suponen la generación de consensos, pues ya son mecanismos de participación pública de un nivel muy superior porque realmente permiten que los stakeholders se manifiesten en torno de la política de que se está hablando, ¿no? Y entonces este proyecto que tuvimos con CITED, que se llamó COM-LALIX, el COM es de comunidades y LALIX es la red que tenemos en el marco de Globalix, ¿no? Y entonces en esta red lo que se hizo fue tratar de pensar, primero teóricamente, ¿no? Generar un marco analítico sobre el tema del diálogo de las comunidades científica, tecnológica y de innovación para el diseño de políticas de ciencia, tecnología e innovación. Y entonces se pensó primero en un marco analítico, en conceptos, en relaciones entre los conceptos, y luego se extrajeron un conjunto de lineamientos metodológicos, que es de hecho el capítulo 3 de ese libro, donde lo que a partir de la experiencia y de los casos analizados, se fue extrayendo cuáles son las lecciones aprendidas sobre cómo organizar un proceso de diálogo de todas estas comunidades y qué elementos hay que tener en cuenta para evitar
Por ejemplo, problemas de control de grupos de poder que muchas veces se toman un diálogo y tratan de sesgarlo en la dirección de sus propios intereses, ¿no? Entonces, estos son los países que participaron en este proyecto, que lo hicimos en los últimos 3 años. Como ven, son 11, creo que 11 o 12 países. También estuvo Brasil, con nosotros estuvo específicamente Marcelo, y presentaron un caso junto con Casiolato y Elena sobre el carnaval. Fue el caso más divertido de los que tuvimos. La verdad que fue el más divertido de los casos que tuvimos en nuestro... de los que se documentaron. De estos 11 o 12 países se documentaron 15 casos de todo tipo, porque fue desde el carnaval hasta el fondos de software, emprendedores, diálogos sobre emprendedores, sobre temas de perspectivas de género en las políticas de ciencia, tecnología e innovación. En el caso de Cuba se documentó también un caso sobre cómo la política esta de actualización va incorporando el tema de la innovación también, y entonces un diálogo entre actores sobre la innovación. Y bueno, en fin, los casos esos son los que están descritos en los capítulos de ese libro, y esos casos son los que nos permitieron, ¿sí?, construir el modelo analítico, el marco analítico, y también nos permitieron extraer los lineamientos metodológicos sobre cómo organizar diálogos en el área de ciencia, tecnología e innovación para el diseño de políticas públicas. Y bueno, como somos académicos, primero relacionamos con la literatura, entonces nuestro marco analítico partió de cuerpos de literatura como sistemas de innovación, más desde el lado de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, también el grupo o la vertiente de los análisis de política que tienen un enfoque sistémico de la política de ciencia, tecnología e innovación. La literatura sobre política pública, porque hay literatura específica sobre política pública y hay literatura específica sobre participación ciudadana, ¿no? Y nos dio bastante trabajo conectar la literatura sobre participación ciudadana, que sí estudia cómo desarrollos científicos y cómo participan comunidades, pero nosotros lo que nos interesaba es cómo las comunidades participan en el diseño de políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación. Entonces es un poquito diferente y nos dio trabajo conectar las literaturas. Y después hay otra literatura que es la de diálogos democráticos, porque este tema de los diálogos, muchos lo ven como un tema de, por ejemplo, de diálogos público-privados, que son los que están hoy en día muy en boga, pero el PNUD, por ejemplo, que tiene una definición de diálogos democráticos, pues es una definición bastante light, ¿no? Como que todos los que participan lo hacen con voluntad y con interés y para dar lo mejor de ellos, cuando en verdad un diálogo es un momento de conflicto, porque cuando participan distintas comunidades en ese diálogo, pues hay distintos intereses y hay distintos poder, o sea, capacidades de las comunidades, y hay distinto poder de los distintos grupos y de los actores de las comunidades que participan. Entonces un diálogo en realidad es un momento de mucha tensión, a través del cual, bueno, lo ideal es llegar a un consenso, pero que sea un consenso y no sea reafirmar la posición de uno de los grupos que participa, que tiene más poder, ¿no? Y entonces, bueno, no da tiempo. Nosotros partimos de conceptualizar los sistemas de innovación como en 4 grandes sectores: el sector académico, el productivo, el sector gubernamental, tanto a nivel nacional como a nivel de los territorios, y la sociedad civil, porque bueno, muchas veces desde el área de ciencia, tecnología e innovación nos olvidamos también de la sociedad civil como un actor que es afectado, que en muchos casos es stakeholder y que también debe participar en todos estos procesos, ¿no? Y entonces, a partir de esa definición de los 4 sectores del Sistema Nacional de Innovación, nos fuimos a la definición de comunidades, ¿no? Comunidades, entonces definimos la comunidad académica, la comunidad del sector productivo, la comunidad del sector gubernamental y la sociedad civil, ¿no? Y entonces fuimos viendo cómo estas comunidades participan en los diálogos, ¿sí?, en esos procesos de diálogo sobre distintos aspectos. Si es un diálogo más sesgado al tema de, por ejemplo, de la definición de políticas de software,
Pues seguro que va a haber una participación muy grande del sector empresarial, pero para definir una política de software también se requiere que haya académicos, también se requiere que participen los funcionarios públicos y en menor medida probablemente otros sectores de la sociedad civil. Según el tema del diálogo, este balance entre las distintas comunidades y los actores que participan de las distintas comunidades son diferentes, ¿no? Entonces les decía, usamos la definición de diálogo del PNUD, pero que es un proceso de genuina interacción entre seres humanos que se escuchan unos a otros, como si fuéramos nosotros, que nos escuchamos unos a otros, pero en un diálogo donde hay intereses, pues es una definición bastante naïve de proceso de diálogo y entonces, bueno, trabajamos sobre la definición, hicimos una discusión de esa definición que también está en el capítulo 2, una cosa así del libro, ¿no? Y bueno, empezamos a ver distintas dimensiones del diálogo, como es el objeto, es la primera columna, el objeto, el espacio y la temporalidad, y fuimos viendo distintos atributos y distintos niveles de los atributos, o sea, trabajamos un poquito en el marco analítico, ahora no me da tiempo, sí, pero los interesados, ahí está el libro. Entonces, hay un tema de que los procesos de diálogo también están afectados por las capacidades de las comunidades, hay comunidades con más capacidades que otras, hay actores dentro de las comunidades. Si uno mira, por ejemplo, dentro de la comunidad académica, no es lo mismo el poder que hoy en día tiene la comunidad, de astrónomos y de físicos, en relación al poder que tienen las comunidades de ciencias sociales. En general, en nuestros países hoy en día, pues las áreas duras tienen un poder mayor en la definición, por ejemplo, de los distintos mecanismos de evaluación de la investigación. Por eso nos miden a todos con los parámetros de las ciencias duras, ¿sí? Entonces, o sea, las comunidades sociales y las comunidades de humanidades en este momento son menos poderosas que las comunidades de físicos, por ejemplo, y así, ¿no? O sea, dentro de las comunidades hay distintos actores o subcomunidades, etcétera, ¿no? Bueno, y lo otro es el contexto y el marco institucional, ¿sí? O sea, también hay lo que sucede y los procesos de diálogo están afectados por el contexto en el cual ocurren. No es lo mismo en Brasil que en Colombia, que en Argentina o que en Cuba, ¿no? Entonces el contexto institucional, sí, político e institucional, también afecta a estos procesos de diálogo. Y entonces ya me voy al final, las reflexiones finales, ¿no? Entonces en el libro pues conjuntamos toda esta reflexión del marco analítico que hicimos después de 3 años de interactuar entre 11 grupos de investigación, ¿no? Entonces se propuso el marco conceptual, se propuso esto de las dimensiones y los atributos de los procesos de diálogo y, esperen un poquito, me quiero ir al siguiente, el tema de identificamos 3 dimensiones del diálogo: el objeto del diálogo, el espacio donde ocurre el diálogo, nacional, territorial, etcétera, y la temporalidad, si es un diálogo de corto plazo, si es un diálogo de largo plazo, ¿sí? Y ya. Y entonces lo que hicimos finalmente fue extraer lo que le llamamos lineamientos metodológicos, porque empezamos diciendo vamos a definir una metodología, ese fue el objetivo inicial, ¿no? Pero después nos fuimos dando cuenta que para tener una metodología pues hay que empezar definiendo lineamientos y después probar de que esos lineamientos se cumplen, ¿no? Y entonces, bueno, no teníamos dinero para tanto. Entonces partimos de estudiarlo, hacer estudios de caso de los 15 diálogos en los 11 países y entonces a partir de eso extrajimos los lineamientos metodológicos. El siguiente paso sería aplicar los lineamientos metodológicos para confirmar de que todo eso que decimos se cumple o no, ¿no? Y entonces el libro, nomás les quería mostrar de volada, los capítulos, un minuto. Bueno, esta es la tapa que ahí la están viendo, ¿sí? Que lo sacamos por Claxos y Teddy Lalix. Nomás no logro bajar, El índice, entonces empezamos con el tema del diseño, esto que le llamamos dimensiones y atributos, que es el marco analítico. Después acá somos como
30 autores, ¿sí? Que somos todos los autores, todos los que participamos en los estudios de caso de los 11 países, recogimos esto que son los lineamientos metodológicos. Y después vienen los casos, ¿no? Entonces, de República Dominicana, diálogos de ciencia, tecnología e innovación en República Dominicana, en España, procesos de diálogo en la definición de las políticas, y bueno, así son sobre distintos aspectos. Se documentaron Costa Rica, Cuba, Perú, y así se fueron documentando distintos procesos de diálogo. Bueno, eso es lo que queríamos compartir con ustedes. El libro está en forma electrónica para todo aquel que tenga interés. Ahí lo tiene. Gracias. Muito obrigada.